El aire en la nueva casa de mi hijo Javier olía a dinero y a algo más, algo artificial, como esas flores sin perfume que decoraban la mesa del comedor. Estaba sentada en una silla tan elegante que me daba miedo moverme, rodeada de rostros desconocidos que reían con los dientes muy blancos. Era la cena para celebrar el nuevo negocio de mi nuera, Soledad, una boutique de lujo que, según decían, cambiaría sus vidas. Y entonces, en medio del murmullo de copas y conversaciones que no entendía, Javier se inclinó sobre mi oído. Su aliento, que antes olía a galletas de la abuela, ahora tenía un aroma a vino caro y ambición. «Mamá, por favor», apenas sonríe. «Tus historias del campo no combinan con nuestros invitados», susurró. La frase fue un latigazo, frío y preciso, que cortó el aire y me dejó sin respiración. Una herida invisible que nadie más en la sala podía ver. Sentí cómo la sangre se me subía al rostro, un calor vergonzoso que luchaba contra el frío que se instalaba en mi pecho. Mis manos, las mismas que le habían curado las rodillas raspadas y cocinado sus platos favoritos durante 30 años, se aferraron a mi regazo. Levanté la vista y lo vi a él, mi hijo, enderezándose con una sonrisa tensa, como si acabara de dar una instrucción necesaria a una empleada torpe. Soledad, desde el otro lado de la mesa, le dedicó una mirada de aprobación, un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero que, para mí, fue un grito. En ese instante comprendí que yo no era la madre del anfitrión, sino un objeto fuera de lugar, un viejo mueble polvoriento que habían olvidado guardar en el desván antes de que llegaran las visitas importantes. La humillación tiene un sabor amargo, como a metal y a lágrimas no derramadas. Observé la escena como si estuviera detrás de un cristal. Los invitados elogiaban la decoración, el exquisito menú, la prometedora carrera de Soledad. Hablaban de viajes a Europa, de marcas de lujo y de inversiones. Y yo, que había invertido mi vida entera en el hombre que ahora me pedía silencio. Me sentía como una extraña hablando un idioma muerto. Cada risa, cada brindis, era un recordatorio de mi exclusión. Me convertí en una espectadora silenciosa de la vida que yo misma había hecho posible. Un fantasma en el banquete de su éxito. Un éxito construido sobre los cimientos de mis sacrificios olvidados. Mi Javier, el niño que corría a mis brazos buscando consuelo, ahora me veía como un lastre, una nota discordante en la sinfonía de su nueva vida. Su vergüenza era palpable, una energía que emanaba de él y me envolvía, asfixiándome lentamente. Él quería borrar mis manos agrietadas por el trabajo, mi acento de pueblo, las historias de la tierra que lo habían alimentado. Quería presentar una versión pulida y editada de sí mismo, una en la que su origen humilde no tuviera cabida. Y yo, que siempre había sido su raíz, el ancla que le dio estabilidad, ahora debía permanecer enterrada, oculta bajo la alfombra persa de su nuevo y lujoso salón. ¿Qué se hace cuando la persona que más amas te clava una daga en el corazón con una simple frase? Te quedas quieta, sonríes como te han pedido y dejas que el dolor te recorra por dentro, buscando un lugar donde anidar. Eso hice. Asentí levemente, una inclinación de cabeza casi imperceptible, y me dediqué a observar. Observé a mi nuera, Soledad, con su vestido de seda y su risa estudiada, moviéndose entre los invitados como una reina en su corte. Ella era el sol alrededor del cual giraba mi hijo, y yo era apenas un satélite lejano y apagado, cuya luz ya no importaba. Supe en ese momento que la guerra no era contra mí directamente, sino contra todo lo que yo representaba, el pasado, el esfuerzo, la humildad. Pero mientras el dolor me inundaba, algo más comenzó a crecer en mi interior. Una calma extraña, una lucidez fría como el acero. Ellos, en su ceguera de éxito y apariencias, habían olvidado algo fundamental. Creen que el poder reside en el dinero que ahora ostentan, en los contactos que presumen, en la casa de paredes blancas y sin recuerdos. Se sienten invencibles, dueños de su destino y de su narrativa. Me miran y ven a una anciana frágil, una viuda inofensiva a la que pueden silenciar con un susurro. No tienen idea de la fuerza que puede esconderse en el silencio, ni del poder que reside en las verdades
que ellos mismos han decidido ignorar. Dejé que la cena continuara su curso. Mi silencio ahora no era de sumisión, sino de estrategia. Cada bocado de aquella comida sofisticada se me hacía una bola en la garganta, pero lo tragaba. Cada sonrisa que forzaba era una máscara que ocultaba la tormenta que se estaba gestando en mi alma. Ellos me habían prohibido hablar, pero no podían prohibirme pensar. Y en mis pensamientos, un recuerdo empezó a tomar forma, una pieza del rompecabezas de sus vidas que solo yo poseía. Un viejo legajo de papeles guardado en el fondo de un armario, un acto de amor y precaución de mi difunto esposo. Ellos no lo sabían, pero el escenario mismo de su triunfo, la flamante boutique de Soledad, el epicentro de su nuevo universo de lujo y estatus, estaba construido sobre un terreno que no les pertenecía. Descansaba sobre un secreto que yo guardaba en mi memoria y en un documento legal que llevaba mi nombre. Me habían pedido que sonriera, y eso hice. Pero mi sonrisa ya no era la de una madre orgullosa, ni la de una anciana avergonzada. Era la sonrisa de quien sabe que el juego está a punto de cambiar y que muy pronto mi voz, la misma que me prohibieron usar, sería la única que querrían oír. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 68 años y hace 10 que el mundo me conoce como la viuda de Roberto. Pero antes de ser viuda, fui esposa, fui trabajadora y, sobre todo, fui madre. Ahora vivo en la misma casa de barrio donde las paredes guardan el eco de las risas de mis hijos. Un hogar modesto que contrasta enormemente con el palacio de mármol y cristal donde anoche me sentí tan extraña. Aquí, el único lujo es la luz del sol que se cuela por la ventana de la cocina y el aroma de las hierbas que cultivo en mi pequeño jardín. Mi vida transcurre entre silencios y rutinas sencillas, un mundo pequeño y ordenado, que hasta ayer pensaba que era suficiente para ser feliz, o al menos para estar en paz. Creía que la paz era lo único que le quedaba a una mujer de mi edad, pero ahora entiendo que la dignidad es mucho más importante. Desde que mi Roberto se fue, me he sostenido con su modesta pensión y con algo que mis hijos ignoran por completo: el alquiler de un pequeño local comercial en el centro, una inversión que hicimos juntos con los ahorros de toda una vida. Roberto siempre decía: Carmen, una mujer debe tener su propio nido, un secreto que la proteja. Qué sabio era mi viejo. Javier, con su nueva vida, nunca se interesó por mis pequeñas finanzas de anciana, asumiendo que yo vivía de la caridad de su memoria. Mi rutina es simple. Cuido mis rosales, soy voluntaria en la parroquia y preparo los dulces caseros cuyas recetas mi madre me enseñó. Esos mismos que mi hijo ahora considera demasiado rústicos para sus invitados. Soy una mujer de pocas palabras, siempre lo he sido. Mi esposo solía decir que yo hablaba con las manos, porque con ellas cocinaba, cosía, curaba y acariciaba. Quizás por eso me dolió tanto que me pidieran silencio, porque es en el silencio donde siempre he encontrado mi fuerza. La gente a menudo confunde la quietud con la debilidad, la paciencia con la sumisión. Han visto en mí a una madre dispuesta a todo por sus hijos, una figura abnegada que siempre pone la otra mejilla. Y es cierto, mi amor por ellos ha sido mi mayor fortaleza. Pero también, ahora lo veo con una claridad dolorosa, se ha convertido en mi más profunda vulnerabilidad. Una puerta abierta que han usado para entrar y pisotear mi corazón sin ni siquiera quitarse los zapatos. Mi vulnerabilidad más grande siempre ha sido Javier. Desde niño tuvo una chispa de ambición que su padre y yo alimentamos con sacrificios, pensando que le dábamos alas para volar alto. Vendimos la única parcela de tierra que heredé de mis padres para pagar su universidad, la misma que le abrió las puertas del mundo donde conoció a Soledad. Me he pasado años justificando su creciente distancia, su falta de tiempo, sus olvidos. «Está muy ocupado, mamá», me decía a mí misma. «Es la influencia de su esposa», susurraba mi corazón para no admitir la verdad. El amor incondicional de una madre puede ser un velo muy espeso, uno que te impide ver que el niño al que criaste se ha convertido en un hombre que ya no te reconoce. Pero dentro de esta mujer que parece frágil, hay una roca, una resiliencia forjada a base de jornadas dobles como costurera y cocinera, de noches en vela cuidando a mis hijos enfermos,
de administrar un sueldo miserable para que a ellos nunca les faltara nada. Esa fuerza no ha desaparecido, solo ha estado dormida, arrullada por la falsa creencia de que si daba amor, recibiría respeto a cambio. El episodio de anoche no rompió mi espíritu. Al contrario, fue como un rayo que iluminó la habitación oscura en la que había estado viviendo. Me di cuenta de que mi silencio no debe ser un refugio para mi dolor, sino un laboratorio para mi estrategia. La paciencia se me ha agotado y ha dado paso a una determinación serena y afilada como un cuchillo. Mi vida ahora se siente como una encrucijada. Por un lado, está el camino de siempre: perdonar, olvidar, seguir poniendo la otra mejilla y aceptar las migajas de atención que mi hijo y su esposa me quieran lanzar. Es el camino fácil, el que todos esperarían de una madre. Pero por otro lado, hay un sendero nuevo, uno que da miedo pero que a la vez me llama con una fuerza arrolladora. Es el camino de la dignidad, de reclamar mi lugar no con gritos ni con venganza, sino con la justicia silenciosa de la verdad. Anoche, mientras me ordenaban callar, no sabían que estaban despertando a la mujer que mi Roberto siempre supo que era. Una leona que, aunque vieja, todavía recuerda cómo proteger su territorio y, sobre todo, a sí misma. La casa ahora me parece más silenciosa que nunca, pero es un silencio diferente. Ya no es la quietud de la soledad, sino la calma que precede a la acción. Cada objeto a mi alrededor me recuerda los sacrificios. La vieja máquina de coser en el rincón, con la que hice miles de remiendos para poder comprarle a Javier sus primeros libros. La foto de la graduación en la pared, donde él sonríe con un futuro brillante por delante, un futuro que yo ayudé a tejer puntada a puntada. Durante años he sido la guardiana de sus recuerdos, la depositaria de su historia. Ahora parece que ha llegado el momento de recordarle que la historia tiene un principio y que ninguna construcción, por muy alta que sea, puede sostenerse si se olvida de sus cimientos. He pasado la mañana cuidando mi jardín, podando las rosas, mientras cortaba las ramas secas para que las nuevas flores pudieran crecer fuertes. Sentí una metáfora perfecta de lo que debo hacer. A veces, para que algo florezca, hay que cortar lo que ya no sirve, lo que le roba la savia y le impide crecer sano. Mi relación con Javier se ha convertido en una rama enferma que me está secando por dentro. No quiero cortarla para siempre, porque una madre nunca deja de amar, pero sí necesito podarla drásticamente para que entienda que no puede seguir creciendo a costa de mi propia vitalidad y de mi respeto. Miro mis manos. Ya no son las de una joven, trabajadora, sino las de una anciana. Están cubiertas de manchas por la edad y de pequeñas cicatrices de una vida de trabajo. Son las manos que Javier desprecia, pero estas manos todavía son fuertes. Son las manos que firmaron un documento hace muchos años, un papel que ahora mismo vale más que todos los vestidos de lujo en la boutique de Soledad. Me he dado cuenta de que el amor no se mendiga, se merece, y el respeto no es una opción, es una obligación. Mi plan ya ha comenzado a formarse en mi mente, un plan silencioso, legal y, sobre todo, justo. Así que aquí estoy, Carmen Rodríguez, 68 años, viuda, madre, y desde anoche una mujer con una misión para recuperar mi voz, no levantando el tono, sino usando la única palabra que ellos entienden, la consecuencia. Ellos me subestimaron, me descartaron como una reliquia del pasado, pero están a punto de aprender que las reliquias más antiguas a menudo guardan los secretos más valiosos y que nunca, jamás, se debe prohibir hablar a la persona que te enseñó tus primeras palabras. La lección que recibirán no vendrá de un sermón, sino del peso de sus propias acciones. Un peso que yo, silenciosamente, me encargaré de que sientan. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado en silencio o habrías buscado la manera de recuperar tu dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. En mi vientre crecieron 2 hijos, pero en mi vida he tenido 2 mundos. Javier, el mayor, el que anoche me pidió silencio. Es el hijo que se fue para conquistar la ciudad y terminó conquistado por ella. Su ambición es un fuego que lo consume todo a su paso, incluyendo sus propias raíces.
Luego está Mateo, mi hijo menor. Él vive en otra ciudad, una más tranquila, y su corazón aún late al ritmo de los valores que su padre y yo le enseñamos. Mateo me llama cada domingo sin falta. Su voz es un bálsamo para mi alma herida, aunque nunca le he contado la profundidad del desprecio de su hermano. No quiero manchar la imagen que tiene de la familia, esa idea de unidad que yo misma me esforcé tanto en construir y que ahora se desmorona. Javier no siempre fue así. Recuerdo a un niño que amaba el olor a tierra mojada y que soñaba con ser inventor, pero el hambre de éxito lo transformó. Ascendió socialmente, sí, pero lo hizo peldaño a peldaño sobre los hombros de su matrimonio con Soledad. Ella fue la arquitecta de su nueva identidad. Javier se convirtió en un hombre que viste trajes caros, frecuenta lugares exclusivos y ha aprendido a sonreír para la foto, pero que ha olvidado cómo reír con el corazón. Su motivación principal es el estatus, una necesidad insaciable de demostrarle al mundo, y quizás a sí mismo, que ha dejado atrás el barrio humilde donde creció. Me mira y ve un espejo de ese pasado que tanto se esfuerza por borrar. La verdadera antagonista de esta historia, la que mueve los hilos, es Soledad. Es una mujer esculpida en hielo y ambición, cuya obsesión por la imagen lo domina todo. Para ella, la vida es una competencia de apariencias, y cualquier cosa que no proyecte éxito y perfección es un obstáculo. Vengo de un mundo que ella no entiende y desprecia. Me ve como una mancha en su currículum social, la suegra de pueblo que no sabe usar los cubiertos correctos y cuenta historias que no aportan valor a sus redes de contactos. Su materialismo no es solo un gusto por las cosas caras, es una armadura contra su propia inseguridad. Necesita rodearse de lujo para sentirse valiosa, y en su mundo de etiquetas y marcas, yo soy un producto fuera de temporada. La relación con Javier y Soledad se fue enfriando lentamente, como una taza de café olvidada en una mañana de invierno. Al principio, cuando empezaron a salir, yo intenté acogerla con los brazos abiertos. Le enseñé a cocinar mis mejores platos. Le conté las anécdotas de la infancia de Javier. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Pero pronto me di cuenta de que sus sonrisas eran evaluadoras. Sus preguntas eran un estudio de campo. No quería formar parte de nuestra familia. Quería extraer a Javier de ella, llevárselo a su mundo y lijar todas las asperezas de su origen. Cada visita suya dejaba en mi casa un rastro de críticas sutiles, de sugerencias para mejorar, que eran en realidad sentencias sobre mi estilo de vida. Recuerdo una Navidad, hace unos 5 años. Invité a toda la familia a mi casa, como siempre. Preparé el pavo relleno con la receta de mi abuela, el mismo que Javier amaba de niño. Soledad apenas lo probó. «Es un poco pesado, ¿no crees, cariño?», le dijo a mi hijo en la mesa, frente a todos. Ahora se llevan las cenas más ligeras, más gourmet. Javier, en lugar de defender la tradición familiar, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Mamá, Soledad tiene razón. Debemos modernizarnos un poco». Esa fue la primera vez que sentí que había elegido un bando. Y no era el mío. Esa Navidad, el postre tuvo un sabor amargo a traición que nunca he podido olvidar. A partir de ese día, las pequeñas humillaciones se hicieron más frecuentes. Empezaron a organizar las fiestas familiares en su casa, donde todo estaba impecable, ordenado y sin alma. Mis regalos, hechos a mano con todo mi amor, eran recibidos con una sonrisa cortés y luego, estoy segura, guardados en un armario para no volver a ver la luz. Un año, para mi cumpleaños, me regalaron una aspiradora de última generación. «Para que no te canses tanto limpiando, mamá», dijo Javier. No entendieron que lo que yo quería no era una casa más limpia, sino un abrazo más sincero, una llamada más frecuente, un poco del tiempo que ahora dedicaban por completo a construir su imperio de apariencias. La estrategia de Soledad fue aislarme poco a poco. Convenció a Javier de que mis consejos eran anticuados, de que mis visitas eran inoportunas, de que mi presencia en sus eventos sociales era incómoda. Lo hizo con una habilidad maquiavélica, siempre bajo la apariencia de la preocupación y el cariño. «Tu madre se esfuerza demasiado. Dejemos que descanse», decía. Y Javier, ciego de amor y de ambición, le creyó.
Dejó de compartir sus problemas conmigo. Dejó de pedir mi opinión. Se convirtió en el socio de su esposa en todos los sentidos, incluyendo el proyecto de convertirme en un fantasma en su vida. Una figura decorativa a la que solo se saca a relucir por obligación. Así, el susurro hiriente de anoche en la cena no fue un acto impulsivo, sino la declaración oficial de una política que llevaban años implementando en la sombra. Fue la culminación de innumerables desprecios silenciosos, de ausencias calculadas y de una indiferencia creciente. Me habían estado relegando a los márgenes de su vida durante tanto tiempo que finalmente decidieron que era hora de borrarme del cuadro por completo. Pensaron que yo aceptaría mi rol de extra silenciosa, que me resignaría a sonreír y a no estorbar, pero subestimaron la memoria de una madre, subestimaron el dolor que, cuando se acumula, no se convierte en resignación, sino en una fuerza imparable. Mis manos cuentan la historia de mi vida mucho mejor que mis palabras. Hoy están manchadas por la edad y la jardinería, pero durante más de 40 años estuvieron marcadas por el trabajo incesante. Recuerdo el pinchazo constante de la aguja en mis dedos cuando trabajaba como costurera en una fábrica textil, el olor a vapor y tela barata impregnado en mi ropa. Por las noches, cuando los niños dormían, me sentaba frente a mi propia máquina de coser para hacer arreglos para los vecinos y ganar un dinero extra. Mis días no tenían 24 horas, sino las que mi cuerpo aguantara de pie. Todo, cada puntada, cada moneda, era para ellos, para que la tela de sus vidas fuera más suave y resistente que la mía. Después de la fábrica venía la cocina. Durante una década fui cocinera en un pequeño restaurante, un trabajo agotador de calor, vapor y el peso de las ollas. Llegaba a casa oliendo a guiso y con los pies hinchados, pero todavía tenía que encontrar la energía para preparar la cena para mi familia, para asegurarme de que mis hijos tuvieran un plato caliente en la mesa. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo limpiaba oficinas. El olor a desinfectante y el silencio de esos edificios vacíos eran mis compañeros. Mi esposo Roberto y yo éramos un equipo. Él trabajaba en la construcción de sol a sol. Éramos dos bueyes, tirando del mismo arado, con la mirada fija en un solo horizonte. El futuro de nuestros hijos, un futuro que queríamos, que estuviera libre del sudor y el cansancio que definían el nuestro. Cada sacrificio era una inversión en su educación, en sus oportunidades. Renuncié a pequeños sueños que parecían lujos inalcanzables. Siempre quise abrir una pequeña pastelería, un lugar acogedor donde el aroma del pan recién horneado y los pasteles de manzana invitaran a la gente a entrar. Tenía el nombre pensado, las recetas de mi madre listas, pero cada vez que ahorraba un poco de dinero, surgía una necesidad más urgente. Los libros para la escuela, unos zapatos nuevos para Javier, un campamento de verano para Mateo. Así que guardé mi sueño en un cajón, junto con mis recetas, y me convencí de que la felicidad de mis hijos era un sueño mucho más grande y más importante que el mío. El mayor sacrificio de todos, el que nos despojó de nuestro pasado para dárselo a Javier como futuro, fue la venta del terreno de mis padres. Era una pequeña parcela de tierra fértil, el único patrimonio que yo había heredado. No era mucho, pero era nuestro. Era el eco de mis ancestros. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Roberto me apretó la mano con fuerza. Sus ojos me decían que estábamos haciendo lo correcto. Con ese dinero pagamos hasta el último centavo de la carrera de Administración de Empresas de Javier en una universidad privada. Le entregamos nuestras raíces para que él pudiera tener alas. Él ahora vuela en jets privados a reuniones de negocios, mientras que yo ni siquiera tengo un pedazo de tierra donde ser enterrada junto a mis padres. Aquel título universitario fue su pasaporte al mundo donde conoció a Soledad. Fue la llave que le abrió la puerta de la empresa donde consiguió su primer trabajo importante. Fue, en esencia, el cimiento sobre el que ha construido todo su imperio de éxito y arrogancia. ¿Y qué recibí yo a cambio de mi herencia, de mis tierras, de mi historia? Un susurro pidiéndome que oculte mis historias del campo. La ironía es tan cruel que quema. Él ha convertido mi sacrificio en un producto de lujo, su educación, y ahora me trata a mí, la fuente de su riqueza,
como un producto defectuoso que debe ser escondido en el almacén para no afear la tienda. Nuestra casa era humilde, pero nunca faltó amor ni comida. Recuerdo remendar los pantalones de Roberto una y otra vez para poder comprarle a Javier los vaqueros de marca que todos sus amigos de la universidad usaban. Recuerdo servirme porciones más pequeñas en la cena, diciendo que no tenía mucha hambre, para que mis hijos pudieran repetir. Son miles de pequeños gestos de renuncia, invisibles para el mundo, pero que pesan como montañas en mi memoria. El amor de una madre se mide en esas pequeñas muertes diarias, en los pedazos de ti misma que vas cediendo para que tus hijos crezcan completos y fuertes. ¿Cómo puede una persona olvidar tan selectivamente? ¿Cómo puede Javier mirar su reflejo en los ventanales de su oficina y no ver mi rostro cansado detrás del suyo? ¿Cómo puede Soledad pasearse por su boutique de fuera lujo y no pensar que las baldosas que pisa están pagadas con el sudor de una mujer a la que desprecia? No es olvido, es algo peor. Es una reescritura deliberada de la historia, una en la que ellos son los únicos héroes, los únicos arquitectos de su éxito. Han construido un castillo sobre una tierra que no solo no les pertenece, sino que además está abonada con los sacrificios que ahora niegan. Este dolor que siento no es autocompasión, es la rabia justa de una trabajadora a la que no le han pagado su salario. Mi salario no se mide en dinero, sino en respeto, en gratitud, en un lugar de honor en la mesa, no en un rincón silencioso. He pasado toda mi vida dando sin pedir, pero hay una diferencia entre dar generosamente y ser saqueada. Yo he sido saqueada. Me han quitado mi pasado, mi esfuerzo, mi voz, y lo han usado como materia prima para su brillante presente, desechándome a mí como si fuera el envoltorio sobrante. Cada vez que Javier me presentaba a sus nuevos amigos, siempre lo hacía con una versión editada de mi vida. Mi madre es una mujer muy de su casa, decía. Nunca. Mi madre fue una obrera que se dejó la piel para que yo pudiera estar hoy aquí. Me convertía en una simple anécdota, una figura borrosa y domesticada que no desentonara con su nueva narrativa. Me pulía, me lijaba, me barnizaba con sus palabras para que mi realidad no fuera tan cruda, tan real, tan incómoda para sus oídos sofisticados. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, por mucho que intentes enterrarla. Mis sacrificios no son una deuda que vengo a cobrar con ira, son un hecho. Son la verdad inmutable sobre la que se asienta su mentira. Y esa verdad es ahora mi única arma. No necesito gritar, no necesito insultar. Solo necesito poner los hechos sobre la mesa, uno tras otro, como ladrillos, hasta construir un muro contra el que su arrogancia finalmente se estrelle. Mi pasado, ese que tanto se esforzaron en ocultar, será la llave que cierre la puerta de su falso paraíso. Roberto era un hombre de manos callosas y pocas letras, pero tenía una sabiduría que no se aprende en las universidades. Carmen, me decía mientras contábamos las monedas al final del mes, el dinero que se ve es el que se gasta o el que te quitan. El verdadero tesoro es el que crece en silencio, donde nadie lo mira. Siguiendo su filosofía, durante años apartamos una pequeña cantidad de nuestros sueldos, una miseria que a veces nos obligaba a cenar solo pan y café, y la guardamos. No era para un coche nuevo ni para unas vacaciones, era para sembrar un árbol que nos diera sombra en la vejez. Y hace 25 años encontramos la semilla perfecta, un pequeño local comercial, casi en ruinas, en una calle por la que nadie apostaba. Recuerdo el día que lo compramos como si fuera ayer. El lugar olía a humedad y a abandono, pero mi Roberto miró más allá de las paredes desconchadas y los cristales rotos. «Aquí hay buenos huesos», dijo. Usamos todos nuestros ahorros, cada céntimo que habíamos guardado con un sacrificio indecible. Al firmar la escritura, me temblaba la mano. Era una apuesta arriesgada, un salto de fe en el futuro de una calle polvorienta. Esa noche no dormimos, no por miedo, sino por la emoción de ser dueños de algo más que nuestro cansancio, de un pequeño ladrillo en el gran muro del mundo, un ladrillo que sería nuestro refugio. Lo más importante, y lo que demuestra la inteligencia de mi esposo, fue su insistencia en que la propiedad estuviera únicamente a
Mi nombre, Carmen. Esto es tuyo, y solo tuyo, me dijo con una seriedad que no admitía discusión. En los negocios, las deudas de un hombre pueden arrastrar a toda la familia. Si algo me pasa a mí, o si uno de los muchachos comete un error en el futuro, este local será tu salvavidas. Nadie podrá tocarlo. En ese momento lo vi como un gesto de amor y protección. Hoy entiendo que fue un acto de profecía. Me entregó una llave sin saber que, muchos años después, yo la usaría para abrir la puerta de mi propia jaula. Durante años, ese local fue nuestro discreto sustento. Lo alquilamos a gente trabajadora como nosotros. Un zapatero, una pequeña librería de segunda mano, una modista. La renta no era una fortuna, pero nos ayudaba a pagar facturas, a comprar medicinas y, sobre todo, nos daba una tranquilidad inmensa. Era nuestro secreto, nuestra red de seguridad. Mis hijos sabían vagamente que teníamos un localito, pero nunca le dieron importancia. Estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, especialmente Javier, que ya empezaba a ver nuestras finanzas como algo insignificante, parte de ese mundo sencillo del que él ya no formaba parte. La arrogancia de Javier fue mi mejor cómplice. Cuando Soledad, en su búsqueda del lugar perfecto para su boutique de lujo, se enamoró de esa esquina que ahora se había vuelto una zona de moda, ni por un segundo se le pasó por la cabeza a mi hijo indagar sobre la propiedad. Vio el cartel de «Se alquila» de la agencia inmobiliaria y asumió que el dueño era un inversor anónimo. Gestionó todo a través de terceros, firmó los papeles que le pusieron delante, ciego por la emoción de su esposa y por su propio desinterés. Nunca se le ocurrió preguntar, nunca se le ocurrió mirar el nombre del arrendador en el contrato. ¿Para qué? Su madre era solo una viejecita que cuidaba rosas. ¿Qué iba a saber ella de bienes raíces? Anoche, después de volver de esa cena humillante, no lloré. Fui directamente al viejo baúl de madera, al pie de mi cama. Ella, que guarda los tesoros de mi vida. Aparté las fotos de bautizo y los dibujos infantiles y saqué una carpeta de cartón desgastada. Dentro estaba la escritura de propiedad, con mi nombre, Carmen Rodríguez, escrito en una caligrafía elegante. A su lado, el contrato de arrendamiento, firmado hace apenas 6 meses. El inquilino, Boutique Soledad Style. El arrendador, Carmen Rodríguez. Pasé los dedos por mi firma. No era solo un trozo de papel. Era la prueba irrefutable de su ceguera. Era la herramienta de una justicia silenciosa. Era el guión de la lección que estaban a punto de aprender. El día después de la cena, el silencio de mi casa era un lienzo en blanco, donde yo no paraba de pintar la cara de decepción de mi hijo. Una parte de mí, esa madre terca y esperanzada, necesitaba creer que sus palabras habían sido un error, un desliz provocado por el estrés y el vino caro. Con esa frágil esperanza, cogí el teléfono. Mis dedos temblaban al marcar su número. Quería oír su voz, quizás una disculpa, o al menos una explicación que no doliera tanto. Cuando contestó, su «hola» fue apresurado. El sonido de fondo era de tráfico y de impaciencia. Intenté hablar, decirle cómo me había sentido, pero me interrumpió antes de que pudiera hilar 2 frases. «Mamá, por favor, no empieces. Estás siendo demasiado sensible. Anoche fue muy importante para nosotros. No entiendes la presión», dijo, y cada palabra era una pala de tierra sobre mi intento de reconciliación. Me quedé sin aire. ¿Sensible yo? ¿Por sentirme humillada cuando mi propio hijo me ordenó callar para no avergonzarlo? Su ceguera era tan profunda que me asustaba. Antes de que pudiera responder, oí la voz de Soledad al fondo, y luego en el auricular. «Carmen, querida», dijo con un tono empalagoso, como la miel que esconde un veneno. «Javier está muy estresado. Lo que intentaba decirte es que nos movemos en un círculo muy competitivo. La gente juzga por todo. Tus historias son encantadoras para nosotros, para la familia, pero no para los negocios. Solo queremos proteger la imagen que tanto nos ha costado construir. Es por el bien de todos, ¿entiendes?» Su voz era suave, pero su mensaje era una amenaza velada, una orden de desaparición social por el bien de la familia. Colgué el teléfono sintiendo una náusea profunda. No solo no se arrepentían,
sino que se justificaban. Me estaban tratando como a una niña que no entiende el mundo de los adultos, como a un problema que hay que gestionar. La condescendencia de Soledad era casi más dolorosa que el desprecio directo de Javier. Ella era la maestra titiritera y mi hijo era su marioneta más obediente. Me di cuenta de que su universo de apariencias tenía unas murallas muy altas y yo, con mi autenticidad y mis recuerdos, era una amenaza para esa fortaleza de cartón piedra. La llamada no había cerrado la herida, la había infectado, llenándola con el pus de la manipulación y la mentira. La esperanza de un malentendido murió en esa conversación. Más tarde, intentando despejar la cabeza, fui al mercado del barrio, mi refugio. El olor a fruta fresca y el saludo cordial de los tenderos siempre me habían reconfortado. Fue allí donde me encontré con Elvira, una vecina de toda la vida. «Carmen, qué orgullosa debes estar», me dijo mostrándome la pantalla de su teléfono. Era la página de sociedad de un periódico local. Había una foto de Javier y Soledad sonriendo y un artículo sobre la inminente inauguración de la boutique. Leí las líneas con un nudo en el estómago. El periodista elogiaba a la pareja, destacando su visión para los negocios y mencionando de pasada que ambos provenían de ilustres familias de emprendedores. ¿Ilustres familias? Mi esposo fue albañil y yo costurera. Estaban borrando nuestra historia, no solo en privado, sino públicamente. Sentí una punzada de dolor tan aguda que tuve que apoyarme en el puesto de verduras. No solo me silenciaban a mí, sino que estaban matando la memoria de mi Roberto, blanqueando sus manos callosas con mentiras sobre un linaje inventado. Era una traición a todo lo que habíamos sido, a cada sacrificio, a cada gota de sudor. Entendí que su vergüenza no era un sentimiento pasajero, era un proyecto activo. Estaban construyendo una nueva identidad sobre la tumba de la nuestra. Le di las gracias a Elvira con una sonrisa forzada y volví a casa con el corazón más pesado que la bolsa de las compras. Cada paso que daba era un paso más hacia la convicción de que debía actuar. Esa misma tarde, Javier volvió a llamar. Esta vez, su tono no era defensivo, sino directivo. «Mamá, te llamo por lo de la inauguración mañana», comenzó como un general dando órdenes a su tropa. «Por supuesto que tienes que venir, pero tenemos que organizarlo bien. Por favor, ponte el vestido beige, el más discreto que tienes. Y cuando llegues, quédate cerca de la entrada. No te metas mucho en el centro donde estará la prensa. Soledad estará muy ocupada. Y yo también. Si alguien te habla, sé breve. Es un ambiente muy abrumador. No quiero que te agobies». Cada palabra era un insulto disfrazado de preocupación. Me estaba dando instrucciones para ser invisible. Me convertí en un bloque de hielo. Escuché su lista de prohibiciones sin interrumpir. No hables mucho. No te muevas de tu sitio. No vistas con colores llamativos. Me estaba diseñando un personaje. La madre anciana, simple y decorativa. Un jarrón en un rincón que nadie debe tocar. Y lo peor es que él realmente creía que me estaba haciendo un favor, protegiéndome. Su desconexión con la realidad, con mis sentimientos, era total. Cuando terminó su monólogo, respondí con una voz serena que no reconocí como mía. «Claro que sí, hijo. No te preocupes. Entiendo perfectamente. Estaré allí y haré exactamente lo que me pides». Él pareció aliviado. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías». No entendía. Estaba más allá del entendimiento. Estaba en el territorio de la acción. Mi sumisión telefónica era parte de mi nuevo plan. Necesitaba que creyeran que tenían el control total, que su estrategia de anulación había funcionado. Necesitaba que bajaran la guardia, que se sintieran seguros en la cima de su montaña de mentiras. Iba a ir a su fiesta, sí. Iba a ponerme el vestido beige. Iba a sonreír. Iba a jugar el papel que me habían asignado a la perfección. Pero mientras ellos estuvieran ocupados, brindando por su éxito, yo estaría activando, en silencio, la demolición controlada del escenario. Ya no sentía solo dolor. Sentía una furia fría, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. La gota que colmó el vaso llegó esa misma noche. Javier pasó por mi casa con la excusa de dejarme unas invitaciones impresas que se le habían olvidado. Estaba apurado, nervioso por el gran día.
Dejó su teléfono móvil sobre la mesa de la cocina mientras buscaba algo en su maletín. En ese preciso instante, la pantalla se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje. Era de Soledad. No quise mirar, pero mis ojos se vieron atraídos por el texto como un imán. Solo pude leer la primera línea, pero fue más que suficiente. ¿Solucionaste lo de tu madre? Asegúrate de que esté tranquila, quizás medicada. Esta noche es demasiado importante para sorpresas. ¿Medicada? La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Ya no era una persona para ellos. Era un problema psiquiátrico, una loca potencial a la que había que drogar para mantenerla bajo control. La deshumanización fue total, absoluta. En ese instante, cualquier resquicio de duda, cualquier instinto maternal de protegerlo, se desvaneció, se convirtió en ceniza. Vi a mi hijo y a su esposa con una claridad brutal. Eran dos extraños egoístas y crueles. El amor que sentía por Javier no desapareció, pero quedó sepultado bajo una gruesa capa de decepción y acero. Javier encontró lo que buscaba, cogió su teléfono y se fue, sin notar nada. Yo me quedé inmóvil en la cocina. El calor de la rabia inicial dio paso a una calma gélida. Ya no había emoción, solo un camino que seguir. Fui al baúl de madera, saqué la carpeta con los documentos y la puse sobre la mesa. Cogí mi viejo teléfono de teclas grandes y marqué un número que no había usado en años. «Señor Ramírez», dije cuando una voz amable contestó. «Soy Carmen Rodríguez, la viuda de Roberto. Necesito su ayuda. Creo que ha llegado el momento de recordarle a mi inquilina sus obligaciones contractuales. La guerra había sido declarada, no por mí, sino por ellos. Yo solo iba a encargarme de librar la batalla final, y lo haría en su territorio, en su gran noche, bajo los focos que tanto amaban. Iban a tener su espectáculo, sí, pero el acto principal no sería el que ellos habían planeado. El guión había cambiado, y la protagonista, la que tendría la última palabra, sería la mujer a la que habían intentado borrar del mapa. Ya no había marcha atrás. La decisión estaba tomada, firme como una sentencia. Pasé el resto de la noche en calma, repasando mentalmente cada detalle. No era venganza lo que buscaba, me repetía a mí misma. Era justicia. La venganza es un plato que se sirve caliente, con ira y con gritos. La justicia, en cambio, es un plato que se sirve frío, con la ley en la mano y una sonrisa serena. Y mi plato estaba casi listo para ser servido. Ellos creían que la noche de la inauguración sería la coronación de su éxito. No sabían que en realidad estaban organizando una fiesta para presenciar su propia caída, y la persona que apretaría el botón para que todo se derrumbara sería la invitada silenciosa, la del vestido beige, la que estaría de pie en un rincón, observando todo con la paciencia de quien sabe que, aunque la noche sea larga, el amanecer siempre trae la verdad. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni un torrente de lágrimas. Fue un silencio absoluto que se instaló en mi cocina después de que la puerta se cerrara tras Javier. La pantalla de su teléfono ya se había apagado, pero las palabras de Soledad seguían ardiendo en el aire, grabadas a fuego en mi mente. Quizás medicada. En ese instante, algo dentro de mí, algo antiguo y muy profundo, se quebró para siempre. Fue el sonido sordo del corazón de una madre, rindiéndose, no ante el dolor, sino ante la verdad. La mujer que había pasado años justificando a su hijo, perdonando sus desprecios y esperando un milagro de amor, murió en ese preciso momento. No hubo ceremonia, solo la fría aceptación de que el hijo que yo había criado ya no existía. Dejé de implorar por su amor en ese silencio. Dejé de buscar su respeto. Comprendí que mendigar afecto es la forma más triste de pobreza, y yo ya no estaba dispuesta a ser una mendiga en el banquete de su vida. El amor no se exige, se inspira. El respeto no se pide, se gana. Y ellos no solo no me lo habían dado, sino que me lo habían robado activamente, pensando que su valor era nulo. La tristeza que me había acompañado durante años se evaporó, y en su lugar quedó un vacío. Pero no era un vacío de desesperanza, sino un espacio limpio, despejado, listo para ser llenado con un nuevo propósito, el de la autopreservación, el de la dignidad innegociable. Una nueva Carmen nació en esa cocina,
Una mujer que ya no miraba a través del velo del amor maternal incondicional, sino con la claridad de quien ha sido traicionado sin remedio. Esta nueva mujer no era impulsiva ni vengativa. Era fría, calculadora y paciente. El dolor se había transformado en combustible, la humillación en un mapa. Sufrir ya no era una opción. La única opción era actuar, pero no con sus armas, el desprecio y la manipulación, sino con las mías, la verdad, la ley y un silencio estratégico que sería mucho más elocuente que cualquier grito. El plan comenzó a dibujarse en mi mente, no como un acto de rabia, sino como una obra de justicia poética. Con una calma que me sorprendió a mí misma, caminé hacia el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Mis movimientos eran firmes, deliberados. Cada paso era un adiós a la mujer, que fui. Marqué el número del señor Ramírez, un viejo amigo de mi esposo, un abogado de la vieja escuela cuya honestidad era legendaria en el barrio. No había hablado con él en años, pero sabía que era la única persona en la que podía confiar para esta tarea. Mientras esperaba que respondiera, miré por la ventana mi jardín. Las rosas, ajenas a mi tormenta, seguían erguidas y hermosas. Decidí que yo también lo estaría. Era hora de mostrar mis espinas. «Señor Ramírez, habla Carmen Rodríguez», dije, con una voz tan serena que parecía la de otra persona. No hubo lamentos, no hubo quejas. Fui directa al grano. Necesito su asesoría legal con respecto a una propiedad que tengo en la calle principal. El local que mi esposo Roberto y yo compramos hace tantos años. Le expliqué brevemente la situación del arrendamiento, omitiendo deliberadamente los lazos familiares. Para efectos legales, mi hijo y mi nuera eran simplemente mis inquilinos. Quisiera saber cuáles son las cláusulas para una terminación anticipada del contrato. Creo que necesitaré el inmueble para uso personal, añadí, la frase clave que mi Roberto me había enseñado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El señor Ramírez, que nos conocía tan bien, seguramente estaba sorprendido, pero era un profesional. «Carmen, qué sorpresa». «Por supuesto», dijo, y pude oír el tecleo de su ordenador. «Aquí lo tengo. El contrato está muy bien redactado. Efectivamente, existe una cláusula de necesidad de uso personal del propietario. Si usted necesita el local para establecer un negocio propio o para un familiar de primer grado, la ley la ampara. El preaviso es mínimo en estas circunstancias. Podemos redactar la notificación de inmediato». Su voz era la confirmación que necesitaba. La ley estaba de mi lado. La justicia no era solo un deseo, era un derecho. Mi plan se consolidó con sus palabras. La maquinaria de la justicia silenciosa se puso en marcha. «Excelente, señor Ramírez», respondí con la misma frialdad. «Le pido la máxima discreción. Prepare la notificación de desalojo. Necesito que un oficial de justicia la entregue mañana por la noche, en persona, durante el evento de inauguración de la tienda». Hubo otra pausa, esta vez más larga. Pude imaginar su rostro, la sorpresa mezclada con la comprensión. Finalmente dijo con una voz teñida de respeto: «Como usted ordene, Carmen. Se hará exactamente como lo ha dispuesto». No hizo más preguntas. Entendió que la viuda de Roberto no era una mujer con la que se debía discutir. Al colgar el teléfono, una paz inmensa me invadió. No era la paz de la resignación, sino la del control recuperado. Durante años mi vida emocional había estado a merced de las mareas de mi hijo y su esposa, sus visitas, sus llamadas, sus migajas de atención. Yo había sido un barco a la deriva en su océano de egoísmo. Pero esa noche, finalmente, había tomado el timón. Yo decidiría el rumbo, la velocidad y el puerto de destino. La inauguración de su boutique ya no era su fiesta. Era mi escenario. Y yo, la actriz principal que habían intentado dejar entre bastidores, estaba lista para salir a escena y pronunciar la única línea que importaba. Mientras me preparaba para la gran noche, no me sentía como una víctima camino al matadero, sino como una general inspeccionando el campo de batalla antes del asalto. Mi arma principal era, por supuesto, la notificación legal que el señor Ramírez ya tenía preparada. Pero una buena estratega sabe que una victoria contundente requiere más de un frente de ataque. Necesitaba pequeñas victorias,
grietas en su armadura de perfección antes del golpe final. Mi primera oportunidad llegó de la forma más inesperada, a través de la comida. Recordé haber leído en el artículo del periódico el nombre de la empresa de catering que habían contratado, un nombre muy elegante y exclusivo. Y entonces sonreí. El mundo de mi hijo es grande, pero el de las buenas personas que se ayudan mutuamente a veces es más poderoso. La dueña de esa empresa tan chic era Isabela, una mujer a la que yo conocía desde que era una niña. Su madre, ya fallecida, había sido una de mis mejores amigas en la parroquia. Durante sus últimos años, cuando la enfermedad la debilitó, pasé muchas tardes en su casa, llevándole mis dulces y simplemente haciéndole compañía para que no se sintiera sola. Isabela nunca olvidó ese gesto, así que cogí el teléfono y la llamé. Su voz, al reconocerme, fue un torrente de calidez y afecto. No le conté mi drama, familiar por supuesto. Simplemente le pedí un favor, enmarcado en la nostalgia de una madre. «Isabela, sé que es una locura», le dije, «pero me haría una ilusión tremenda que en la fiesta de mi hijo hubiera una pequeña bandeja con los dulces que él amaba de niño, como una sorpresa anónima». Isabela no solo aceptó encantada, sino que se conmovió. «Carmen, por favor, lo que necesites. Después de cómo cuidaste a mi madre, mi cocina es tuya», me aseguró. Acordamos que yo le llevaría una caja con mis polvorones, mis alfajores y mi tarta de manzana, y ella se encargaría de que sus camareros los presentaran en la mesa de postres con el mismo lujo que sus creaciones francesas. Esa tarde, mi cocina se llenó del aroma a canela y a victoria. Mientras amasaba y horneaba, sentí que estaba infundiendo mi amor y mi historia en cada dulce. Esos postres, la encarnación de mis historias del campo, se infiltrarían en su fiesta de alta sociedad. Se colarían en su mundo estéril para recordarles, bocado a bocado, de dónde venían, aunque ellos no lo supieran. Fue una pequeña victoria, pero increíblemente dulce. Estaba convirtiendo el símbolo de su desprecio en un caballo de Troya comestible. Disfruté imaginando a Soledad elogiando un postre sin saber que había sido hecho por las manos que ella consideraba indignas de su lujosa boutique. Pero aún necesitaba algo más. Sabía que en esa fiesta yo sería juzgada por las apariencias. Necesitaba un aliado, un testigo de peso, cuya opinión importara a esa gente. Alguien que, con un simple gesto, pudiera conferirme la dignidad que mi propio hijo me negaba. Y entonces recordé un nombre que Javier había mencionado con orgullo la semana anterior, alardeando de su exclusiva lista de invitados. El nombre era Dr. Alarcón, un catedrático de literatura de gran prestigio, un hombre conocido por su intelecto y, sobre todo, por su integridad. La conexión era Mateo, mi hijo menor. El doctor Alarcón había sido su mentor en la universidad y sentía un gran aprecio por él. Según Javier, el profesor era pariente lejano de uno de sus nuevos socios y había confirmado su asistencia. La pieza encajaba en mi puzzle de forma perfecta, así que llamé a Mateo. No quise alarmarlo ni envenenarlo contra su hermano. Mi lucha era mía, no de él. Le expliqué con palabras cuidadosamente elegidas que me sentía un poco sola y fuera de lugar en el nuevo mundo de Javier. «Hijo», le dije con la voz más tranquila que pude, «sé que el doctor Alarcón estará en la fiesta de inauguración esta noche. ¿Sería mucho pedir que lo llamaras? Solo para pedirle que, si me ve, se acerque a saludar a la madre de su antiguo alumno. Un simple gesto de cortesía. Significaría mucho para mí». Mateo, con su corazón noble y su intuición, entendió lo que había detrás de mi petición. No necesitó más detalles. «Mamá, no te preocupes. Lo llamo ahora mismo. El profesor Alarcón es un hombre maravilloso. Estará encantado de saludarte. Su lealtad, su amor incondicional, fue un bálsamo en medio de mi batalla silenciosa». 10 minutos después, Mateo volvió a llamar. «Listo, mamá. Hablé con el profesor. Se acordaba perfectamente de ti por las veces que le hablé de tus postres», dijo riendo. «Dijo que sería un honor y un placer buscarte y presentarte sus respetos. Me pidió que te dijera que admira a las mujeres fuertes que crían hijos buenos». Colgué con una sonrisa que,
Esta vez era completamente genuina. Ya no estaría sola en esa jungla de apariencias. Tendría a mi lado, aunque fuera por unos minutos, a un hombre cuya reputación era intachable. Un hombre que, con un simple apretón de manos, le mostraría a todo ese círculo de gente influyente que yo era alguien digna de respeto. El plan estaba completo. Tenía el arma legal, la infiltración simbólica y el testigo honorable. 3 pilares para sostener mi ofensiva silenciosa. Me acerqué al armario y saqué el vestido beige, la prenda que simbolizaba mi invisibilidad programada. Pero al mirarlo, ya no vi una uniforme de sumisión. Vi un disfraz perfecto. El disfraz de una anciana inofensiva, una figura decorativa que sonríe y asiente. Nadie sospecharía que debajo de esa tela sin color se escondía la dueña del teatro, la que estaba a punto de bajar el telón en mitad de la función. Me vestí lentamente. Cada botón abrochado era un paso más en mi transformación. Me miré al espejo. Vi a Carmen Rodríguez, de 68 años. Vi las arrugas del tiempo, las manchas del trabajo, el pelo blanco de las preocupaciones. Pero también vi algo nuevo en mis ojos, una chispa de acero, la luz de una batalla que por primera vez en mi vida iba a librar por mí misma. La justicia no siempre llega en forma de tormenta ruidosa. A veces se viste de beige y espera pacientemente en un rincón, con una sonrisa serena y un contrato en el bolsillo. Mi corazón latía con una calma sorprendente. El miedo había desaparecido, reemplazado por una certeza absoluta. Iba a la fiesta de mi hijo no como la madre, rechazada, sino como una agente del destino. Una tejedora silenciosa que iba a cortar los hilos de su arrogancia. Ellos habían preparado un escenario para celebrar su ascenso, sin saber que yo había cambiado el guión y que el último acto trataría sobre su caída. Una caída necesaria para, quizás, algún día, aprender a levantarse de nuevo, pero esta vez sobre un suelo de humildad y verdad. Estaba lista. La mesa estaba puesta, los invitados a punto de llegar, y el plato principal, el de la justicia, estaba a la temperatura perfecta para ser servido. Y sería yo, la cocinera de toda la vida, la que tendría el honor de llevarlo a la mesa. Ellos me habían prohibido hablar, pero estaban a punto de escuchar el silencio más ruidoso de sus vidas. Un silencio que tendría el poder de demoler su castillo de naipes y enseñarles que nunca se debe subestimar la fuerza de la raíz que te ha dado la vida. Si te está gustando cómo esta historia de dignidad está tomando forma, acompáñame para ver el desenlace. Suscríbete para no perderte cómo una madre, con inteligencia y coraje, le da la vuelta a la situación. La boutique de Soledad era un templo dedicado al dios de las apariencias. El aire olía a una mezcla de perfume caro, cuero nuevo y champán. Luces brillantes se reflejaban en superficies de mármol y espejos, haciendo que todo pareciera más grande, más caro y más frío. Me moví entre los invitados, una sombra beige en un mar de colores vibrantes y telas lujosas. Nadie me prestó la más mínima atención, tal como mi hijo había planeado. Encontré un rincón discreto cerca de la entrada, desde donde tenía una vista perfecta de todo el escenario. Observé a Javier y a Soledad moverse entre la multitud, aceptando felicitaciones, sus risas tan brillantes y artificiales como las joyas que adornaban el cuello de mi nuera. No sentía nervios, solo una calma expectante, como la que precede a una tormenta inevitable. Tal como habíamos acordado, el doctor Alarcón no tardó en encontrarme. Era un hombre de aspecto distinguido, con una amabilidad genuina en los ojos. Se acercó a mí, ignorando a un grupo de personas importantes que intentaban captar su atención. «Señora Rodríguez, es un verdadero honor», dijo en voz alta y clara, tomando mi mano con respeto. «Su hijo Mateo es uno de los mejores estudiantes que he tenido, y siempre ha hablado de usted con una devoción que revela la gran mujer que debe ser». Varias personas a nuestro alrededor se giraron, curiosas. Vi la mirada confundida de Soledad desde el otro lado de la sala. ¿Quién era ese hombre tan importante mostrando tanto respeto por su suegra invisible? Fue mi primera estocada, sutil y precisa. Llegó el momento culminante de la noche. La música bajó de volumen y un asistente les entregó un micrófono a Javier y a Soledad.
Se colocaron en el centro de la tienda, bajo un foco de luz que los hacía brillar. «Buenas noches a todos», comenzó Javier, con su voz de hombre de negocios. «Soledad y yo estamos increíblemente emocionados de compartir este sueño hecho realidad con todos ustedes». Agradecieron a sus socios, a sus inversores, a sus maravillosos amigos. Hablaron de su viaje, de su pasión, de su visión. Escuché atentamente su discurso, esperando una mención por pequeña que fuera, a su familia, a sus orígenes. Pero no hubo nada. Éramos fantasmas, borrados de su biografía oficial. Soledad tomó la palabra, su voz rebosante de un falso orgullo. «Construimos esto desde cero, con nuestro propio esfuerzo y sacrificio», declaró, y la mentira resonó en el aire, tan palpable que casi pude tocarla. «Este lugar es un símbolo de que, si trabajas duro y nunca te rindes, puedes lograr cualquier cosa por ti mismo». En ese preciso instante, mientras la multitud se preparaba para aplaudir esa fábula de éxito autofabricado, las puertas de la boutique se abrieron. 2 figuras entraron, rompiendo la atmósfera festiva. Uno era un hombre con el uniforme oficial de un oficial de justicia. El otro era el señor Ramírez, impecable en su traje oscuro. La sala enmudeció. El oficial avanzó con pasos firmes y respetuosos, pero con una autoridad que detuvo el tiempo. El señor Ramírez lo seguía a una discreta distancia. Se dirigieron directamente hacia el centro de la sala, donde mi hijo y su esposa se habían quedado congelados con el micrófono en la mano. «Disculpen la interrupción», dijo el oficial con voz neutra. «¿Javier Fuentes? ¿Soledad Torres?» Javier asintió, su rostro una mezcla de confusión y fastidio. «Tengo un documento oficial que debo entregarles en mano». Y con esas palabras, le extendió un sobre grande y blanco. El silencio en la boutique era tan denso que se podía oír el latido acelerado de 200 corazones curiosos. Javier arrancó el sobre con un gesto de impaciencia, seguramente pensando que era una multa de aparcamiento o algún error burocrático. Pero a medida que sus ojos recorrían la primera página, su color desapareció. Se puso pálido como el mármol bajo sus pies. Soledad, al ver su reacción, le arrebató el papel de las manos. Sus ojos volaron sobre las líneas y su boca se abrió en un grito ahogado. Un invitado indiscreto se asomó por encima de su hombro y leyó en voz alta, en un susurro que se oyó en toda la sala. «Es una notificación de desalojo». El murmullo se convirtió en un oleaje de conmoción. Los flashes de los fotógrafos de la prensa social comenzaron a disparar, capturando la humillación en tiempo real. «¿Desalojo? ¡Es imposible!», gritó Soledad, su voz perdiendo toda su compostura. «Tenemos un contrato. Esto es un error». Miró el documento de nuevo, desesperada, buscando un culpable. Sus ojos se fijaron en el nombre del demandante. «¿Quién diablos es Carmen Rodríguez?», espetó al aire, su voz cargada de un desprecio que ya no intentaba ocultar. En ese momento, el señor Ramírez dio un paso al frente. Su voz, tranquila pero potente, resonó en cada rincón de la tienda. «Carmen Rodríguez», anunció, «es la legítima propietaria de este inmueble». Hizo una pausa dramática y luego, levantando un brazo, me señaló en mi rincón. «Y es esa señora que está allí». 200 pares de ojos se giraron hacia mí al unísono. El foco de luz que antes iluminaba a la pareja del éxito ahora parecía buscarme en la penumbra. Ya no era invisible. Era el centro de todo, el epicentro del terremoto que acababa de demoler su mundo. No me encogí, no bajé la mirada. Sostuve el peso de todas esas miradas y busqué los ojos de mi hijo. Lo encontré a través de la multitud. Su rostro era un lienzo de horror, de incredulidad y, por primera vez en mucho tiempo, de comprensión. Vio la verdad, toda junta, en un instante devastador. No dije una palabra. No necesitaba hacerlo. Mi silencio era mi discurso. Mi presencia era mi veredicto. En el caos de murmullos y flashes, simplemente levanté mi barbilla y le di a mi hijo un leve, casi imperceptible, asentimiento. Era una confirmación silenciosa de todo lo que él se había negado a ver. Era un «sí, soy yo. Sí, soy la madre a la que humillaste. Sí, soy la dueña de la tierra que pisas. Sí, la justicia, a veces, se viste de beige
y tiene una memoria infalible. El castillo de naipes se derrumbó. La humillación fue total, pública y ejecutada con una precisión quirúrgica. Los invitados, antes aduladores, ahora se apartaban de ellos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. La prensa, que había venido a documentar un triunfo, ahora tenía una historia mucho más jugosa. La de un fraude, la de una caída espectacular. Soledad se deshizo en un ataque de histeria, mientras Javier permanecía paralizado, con la notificación en la mano como si fuera una serpiente venenosa. Su gran noche, la coronación de su vida soñada, se había convertido en su ejecución social en directo, y el verdugo había sido la mujer a la que él mismo le había prohibido hablar. El escándalo de la inauguración fue la comidilla de la ciudad durante semanas. La caída de Javier y Soledad fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Sus amigos influyentes dejaron de contestar sus llamadas de la noche a la mañana. Los mismos que brindaban con ellos por su éxito ahora cruzaban de acera para no saludarlos. El periódico que había anunciado su triunfo ahora publicaba columnas veladas sobre la importancia de la humildad y el peligro de construir castillos en el aire. Su pérdida más grande no fue el dinero, aunque esa también llegó. Su verdadera ruina fue simbólica. La máscara de perfección que tanto se habían esforzado en construir se había hecho añicos, revelando el vacío y la mentira que había debajo. La humillación pública fue su sentencia. La notificación de desalojo fue solo la primera pieza de un dominó que cayó con una velocidad implacable. Sin el local, el negocio de Soledad era inviable. El banco, que les había concedido un préstamo considerable para la decoración y el inventario, exigió el pago inmediato al ver el riesgo de quiebra. Los proveedores de marcas de lujo retiraron su mercancía. Se descubrió que su lujosa casa estaba hipotecada hasta el último ladrillo y que su estilo de vida era un espejismo financiado con deudas. En menos de una semana, el imperio que habían construido sobre mi sacrificio y su arrogancia se desmoronó, dejándolos exactamente como empezaron, sin nada, pero esta vez sin la dignidad que alguna vez tuvieron. 2 días después del desastre, sonó mi teléfono. Yo estaba en mi jardín, podando mis rosales, sintiendo la tierra en mis manos y una paz que no había sentido en años. Era Javier. Su voz era irreconocible, un susurro roto, despojado de toda la arrogancia que lo había caracterizado. Ya no era el ejecutivo de éxito. Era el niño asustado que se había perdido en el bosque. «Mamá», balbuceó, y pude oír su llanto ahogado. «Mamá, por favor, ayúdame. Lo he perdido todo». No había exigencias, no había justificaciones, solo la súplica desnuda de un hombre que finalmente había tocado fondo y se daba cuenta de que la única mano que podía ayudarlo era la misma que él había apartado. Escuché su lamento en silencio, dejando que vaciara toda su desesperación. No sentí alegría por su desgracia, ni un ápice de revancha, solo una profunda y triste sensación de justicia cumplida. El dolor era una lección que él necesitaba aprender por sí mismo. Cuando terminó, le respondí con una voz serena, la voz de la nueva Carmen. «Hablaremos, Javier, pero no hoy, no por teléfono. Vendrán a mi casa el domingo, los dos, no para pedirme que solucione sus problemas económicos, sino para tener la primera conversación honesta que hemos tenido en 10 años. Si no están listos para eso, no me llames más». Y colgué, dejándolo con el peso de mis palabras. En los días siguientes, sentí como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en una década, me sentí libre, libre de la necesidad de su aprobación, libre de la angustia de sus desprecios. Caminaba por mi barrio con la cabeza alta. La gente me miraba con un nuevo respeto. La historia, en sus versiones distorsionadas, se había filtrado, y aunque nadie conocía los detalles, todos entendían lo esencial. La vieja viuda a la que su hijo rico despreciaba había resultado ser mucho más fuerte de lo que nadie imaginaba. Había recuperado mi voz, mi poder y, lo más importante, el respeto por mí misma. Ya no era una sombra, era una matriarca. El domingo llegaron a mi casa, la misma casa que consideraban humilde y anticuada. Soledad, sin su maquillaje de alta costura y sus ropas de diseñador, parecía una niña perdida. Javier tenía la mirada de un hombre derrotado. Se sentaron en mi modesto salón,
el lugar de tantas memorias que ellos habían intentado borrar. Y allí, sin ira, pero con una firmeza inquebrantable, les dicté mis condiciones. No como un castigo, les expliqué, sino como el único camino posible para una futura redención. Les dejé claro que el perdón no era un regalo que yo les daría, sino algo que ellos tendrían que ganarse con acciones, no con palabras. Mis términos eran claros e innegociables. Primero, asistirían a terapia familiar conmigo. Necesitábamos que un profesional nos ayudara a desenterrar las raíces de tanto dolor y disfunción. Segundo, debían pedir una disculpa, no pública, sino a mí. Una disculpa sincera y detallada donde reconocieran cada una de sus ofensas. Y tercero, como lección de humildad, venderían su ostentosa casa y se mudarían a un lugar más modesto para aprender a vivir según sus posibilidades reales y no según sus fantasías. Solo entonces, y solo si yo veía un cambio real y sostenido en sus actitudes, consideraría la posibilidad de renegociar el alquiler del local. No tuvieron más remedio que aceptar. La suya sería una reconciliación forzada, pero necesaria. Un camino de reconstrucción doloroso donde, por primera vez, los términos los ponía yo. No sé si algún día mi hijo volverá a ser el hombre que yo crié, o si Soledad aprenderá el verdadero significado de la riqueza. Pero eso ya no depende de mí. Mi tarea ha terminado. He reclamado mi dignidad. He salvaguardado la memoria de mi esposo y he puesto los cimientos para que, si ellos lo deciden, la familia pueda reconstruirse sobre una base de verdad. Mientras tanto, yo tengo mi jardín, mi paz y mi conciencia tranquila. Y eso, hoy, es más valioso que todo el oro del mundo. Al final de todo, mientras miro mis manos sucias de tierra fértil de mi jardín, comprendo cuál es la verdadera riqueza. Mi hijo y su esposa persiguieron el dinero, el estatus y la aprobación de extraños, creyendo que eso los haría valiosos. Construyeron una vida que brillaba por fuera, pero que estaba hueca por dentro, porque la habían edificado sobre el olvido y la ingratitud. Aprendí, y ellos también lo están aprendiendo a la fuerza, que la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias ni en metros cuadrados de mármol. Se mide en la dignidad con la que vives, en el respeto que das y recibes, y en la gratitud que sientes por las raíces que te sostienen, por muy humildes que éstas sean. Un árbol, por muy altas que lleguen sus ramas, no puede sobrevivir si reniega de sus raíces. Al avergonzarse de su origen, mi hijo estaba cortando su propia fuente de vida, su ancla en el mundo. Nuestra historia no es una cadena que nos ata al pasado, es el mapa que nos explica quiénes somos y nos da la fuerza para enfrentar el futuro. Quien desprecia de dónde viene, está condenado a perderse en el camino, a convertirse en una hoja seca que el viento de la vanidad arrastra a cualquier parte. El éxito más grande es poder mirar atrás y honrar cada paso del viaje, especialmente aquellos que se dieron con los zapatos rotos y el estómago vacío. Esta historia no es de venganza, es de justicia silenciosa. La venganza busca causar un dolor igual al recibido. Es un acto de pasión que envenena el alma. La justicia, en cambio, busca restaurar el equilibrio. Es un acto de razón que sana las heridas. Yo no quise destruir a mi hijo. Quise obligarlo a reconstruirse sobre una base de verdad. A veces, para que alguien pueda ver la luz, primero tiene que experimentar la oscuridad total. Mi silencio y luego mi acción no fueron un ataque. Fueron el espejo que finalmente los obligó a ver el reflejo real de sus almas. Un reflejo que no les gustó, pero que era necesario para empezar a sanar. La lección más importante, la que espero que resuene más allá de mi pequeña historia, es la del poder de la gratitud. Nunca, bajo ninguna circunstancia, des la espalda a quienes se sacrificaron para que tú pudieras avanzar. Las manos que te alimentaron, las espaldas que te cargaron, las noches en vela que pasaron a tu lado. Despreciar a tus padres, a tus orígenes, es como escupir al cielo. Siempre te acaba cayendo encima. La gratitud no es una deuda, es el reconocimiento de que nadie se hace a sí mismo, de que todos somos el resultado del amor y el esfuerzo de otros. La ingratitud, por otro lado, es el camino más corto hacia la soledad y el fracaso.
Moral. Mi historia termina aquí, en mi jardín, con la paz recuperada. He aprendido que la dignidad no es algo que te puedan quitar. Solo puedes regalarla tú si decides no defenderla. No importa la edad que tengas, ni lo frágil que parezcas. Nunca es tarde para reclamar tu voz y tu lugar en el mundo. A veces, la mayor fortaleza no se manifiesta en un grito, sino en una acción serena y bien meditada. Yo encontré mi poder no en la confrontación, sino en el valor de mis propios principios. Y esa es una riqueza que, una vez recuperada, nadie, absolutamente nadie, me podrá arrebatar jamás. Si mi historia te ha tocado el corazón, compártela. Porque todos, jóvenes y mayores, merecemos un lugar de honor en la mesa de la vida y una voz que sea escuchada con respeto. Gracias por acompañarme en este viaje.